¿Cómo estás, Ronnie? Muy bien, gracias por darme la oportunidad de presentarme en tu programa, en este majestuoso programa Contraluz. Para mí es más que un placer y un honor estar con ustedes en esta entrega. Muchas gracias, Ronnie. Ronnie, vamos a empezar pensando y viendo cómo han evolucionado la institucionalidad de las instituciones hoy en día. Mira, particularmente yo entiendo que se ha hecho un gran esfuerzo porque el deterioro progresivo que había presentado el sistema dominicano en materia política se supone que debía haberse trabajado en el marco de la prudencia, en un marco de en el marco de una especie de planificación institucional. Esto, por supuesto, que lleva un tiempo y en el tema de las expectativas, la palabra cambio motivaba específicamente a la sociedad a pensar que todo se iba a desarrollar de golpe y porrazo. Y los sistemas históricamente tienen un proceso de cambio que naturalmente va cogiendo tiempo. Pero desde la concepción del pensamiento del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se pretenden hacer grandes transformaciones. De hecho, uno de los éxitos del sistema de justicia fue comenzar por la misma independencia, sin tener que inmiscuirse como partidos políticos, ni en representación política favorable para eso, sino que se le dio la independencia necesaria, poniendo al frente a doña Miriam Germán, que no tiene ninguna participación política, ninguna vinculación extraordinaria en el marco de lo político, y se comienza por ahí. ¿Y por qué cito a la justicia? Porque es imposible que se puedan hacer las grandes transformaciones y los cambios sin tener el sistema que puede ser un equilibrio de poder saneado como el marco de la justicia. Porque uno de los mayores problemas que tiene Latinoamérica, así como gran parte del mundo, no es tanto la corrupción, sino también la impunidad. Y se ha buscado las transformaciones. Claro, se necesita un ejercicio ciudadano responsable que vaya acorde de una idea progresista, dejando aquellas viejas costumbres del pasado, de que la cosa, como decía Giuseppe Lampedusa en El Gato Pardo, darle vuelta a todo para que todo quede igual. El presidente tiene buenas iniciativas y tiene un plan de proyecto país para mejorar consigo esta estructura social, que es la que muchas veces mantiene en el letargo, porque muchas veces le dejamos la responsabilidad directa a los gobiernos y a las autoridades, y nosotros como un ejercicio ciudadano no ejercitamos como tal esa visión conjunta de Estado y de sociedad. Y anteriormente acaba de mencionar de cómo hay que dejar las viejas políticas y las viejas prácticas, pero vámonos fuera de este país, vámonos para Brasil. ¿Qué opinión te merece el retorno de Lula a la presidencia luego de pasar por un proceso judicial y la población en segunda vuelta lo eligió? ¿Qué opinión se merece eso? Mira, muy interesante que citemos el caso de Lula, a propósito de que Luis Ignacio Lula da Silva fue un referente de éxito en Latinoamérica, a propósito de que impactó positivamente la vida de 33 millones de brasileños de una u otra forma con políticas que fueron favorables para los más desprotegidos. ¿Qué pasa? Nada puede ir contrario a la fuerza que te impulsa. La gente buscaba en Lula una especie de salvavidas en materia de protección, a propósito de que ayer Bolsonaro tuvo un errático manejo de la crisis COVID, y eso generó un descontento y una desconfianza de la ciudadanía. Pero hay un problema en el caso del retorno de Lula, y tú podrías decirme, en virtud de que puede ser una proeza, ya hay referentes obligatorios, como fue el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica, o como fue el caso de José Mujica en Uruguay, que también se vieron en una situación como esa. Claro, eran condiciones diferentes, en contextos históricos diferentes. Yo creo que lo de Lula dinamiza la política latinoamericana continental, porque los movimientos revolucionarios tendentes a la izquierda crecieron, porque toda Latinoamérica continental se quedó, como quien dice, optó por la izquierda, por una condición extraordinaria que se da en Latinoamérica, partiendo del foro de Sao Paulo, que es donde nace precisamente la figura de Lula como político, porque él fue un dirigente sindical. Ahí también sale la figura de Evo Morales, de Rafael Correa en Ecuador, del difunto Hugo Rafael Chávez Frías, impulsado por un pensamiento político quizás de ultranza, como tenía Fidel Castro Ruz, que fue quien motivó
a crear un bloque, una especie de bloque interamericano que pudiera generar cambios y transformaciones desde la izquierda, y tuvo un resultado favorable. De hecho, uno de los grandes problemas que hubo fue una especie de subversión que hubo hacia Estados Unidos, y eso generó un sinnúmero de crisis en los distintos países. No bloqueo. Y eso se puede extrapolar. Lula tiene una situación un tanto incómoda, y es que él puede ganar el Ejecutivo, pero el Congreso no le favorece, porque la mayoría son de derechas, y eso genera una polarización entre los de centro, que están muy alineados quizás al lado de Lula por la alianza que se hizo en la segunda vuelta, y me imagino que tiene que haber una repartición dentro del Estado. Pero ya son temas que se tomaría bastante tiempo para abundarlo. Innovador, porque te dice que cuando tú quieres saber toda la pregunta, saber todas las respuestas, te cambian todas las preguntas. Y Latinoamérica, la ingobernable, la misma de siempre, genera siempre situaciones muy interesantes en el plano político. ¿Y tú crees que venga modificación de Latinoamérica? Porque ya vemos que se han pasado a la izquierda la mayoría. Tenemos a Perú, tenemos a Chile, tenemos ahora otra vez Brasil, tenemos a Venezuela. ¿Pueden crear un clúster ellos para alianzas comerciales y políticas? Mira, eso hay que verlo de diferentes vertientes. Paso a explicar. Las decisiones políticas no son buenas ni malas, simplemente son decisiones. Y siempre se van a ver reflejadas, como dicen en ciencias económicas, que lo único que es muy importante que le acusa es el resultado. El resultado puede ser favorable o no, pero eso tendríamos que esperarlo. Pero ¿cuál es el problema? Realmente hay una situación que va a determinar el éxito gubernamental de cualquier país, y es la situación económica mundial. Y hay muchos de esos países que quizás tienen situaciones internas, tanto como externas, en materia social, tanto como comercial, que puede generar cierto nivel de rezago. Pero yo aspiro a que las transformaciones y los cambios sociales se hagan, porque los pueblos tienen autodeterminación. Ellos deciden lo que van a seguir. Latinoamérica, por su parte, tiene referentes del lado de la izquierda, que quizás puede tener un sabor agridulce, pero siempre van a tomar en cuenta en qué momento alcanzaron un mayor estado de confort, un mayor estado de comodidad económica, o quizás de desarrollo humano personal, y puede que se dé porque ya pasó. Recuerda que había una alianza no escrita entre el grupo del Foro de Sao Paulo, donde estaban Hugo Rafael Chávez Frías, lo que te había citado ahorita, y un grupo de presidentes de sus respectivos países de Latinoamérica. Todo eso se puede dar, y esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque la historia se va desarrollando según las necesidades de los pueblos. Hay que ver en qué cambiaría. Y hablando de desarrollo, hemos notado que el gobierno ha tomado mucho hincapié en lo que es el desarrollo de esas provincias que no tienen tantas oportunidades como las ciudades y pseudo ciudades que tenemos en el país. Y hablando de Pedernales un poco, ¿qué te parece la acción que se está tomando frente a Pedernales y la atención que se le está prestando? Miren, Pedernales como provincia del sur, quizás una de las más bellas, recomiendo a que vayan. Tiene la particularidad de que tiene las playas más lindas que tiene este país, y tiene un potencial turístico que puede generar consigo una gran fuente de turistas, que puede potencializar la región, no solamente la provincia de Pedernales, sino la región sur completa. ¿Por qué? Porque el turismo genera pluriempleo, y por eso uno de los ejes de desarrollo que tiene el presidente Luis Rodolfo Abinader es precisamente potencializar el turismo, porque con el turismo se satisfacen demandas económicas, no solamente de lo que viven de él, sino que hay una cadena de suministros que hay que abastecerla. Hay un capital humano que se involucra directamente en la actividad comercial de los hoteles y del turismo como tal, porque cuando hablamos de turismo muchas veces nos referimos a las grandes cadenas hoteleras, y no, el turismo es una gama muy amplia donde se pueden desarrollar diferentes
diferentes rubros y diferentes cosas. Es una promesa de campaña donde se hablaba específicamente de Cabo Rojo y otras localidades de la provincia de Pedernales, donde yo lo veo altamente positivo, porque también el sur tiene un componente que no se tomó en cuenta, como quien dice, ningún gobierno, porque el sur siempre fue como históricamente olvidado. Y el presidente Luis Rodolfo Abinader, viendo el potencial turístico, comercial, turismo de montaña y de diferentes ópticas donde se puede potencializar el turismo, ganarían todos. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas, inclusive los que viven en la provincia tanto como en la región, tienen la particularidad que se desplazan hacia Santo Domingo precisamente por una condición natural de que la gente siempre quiere desarrollo y progreso. Pero si lo tienen allá, tienen una mejor calidad de vida porque no tienen que emigrar a otro pueblo, y así pueden desarrollar tanto la economía local como regional. Muy bien. Y con el paso del huracán Fiona, ¿cómo ha ido el desarrollo de la asistencia que ha brindado el gobierno? Esa pregunta es interesante y te la voy a responder. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona dio cátedras de sensibilidad social, porque instruyó directamente a los incumbentes de las instituciones que son específicamente de ayudas sociales, tanto como para la construcción, como con el MIBEP, tanto como los programas especiales de la presidencia y el INAVI, en la dirección de Juan Isidro Grullón García, Félix Grullón, que asumió dos compromisos elementales, como fue San Rafael del Yuma y Boca de Yuma, que fue una orden directa que dejó el presidente al administrador general del INAVI para que vayan en auxilio de esas viviendas y de esas personas que se vieron en una situación desfavorable a propósito del paso del huracán Fiona, que dejó terribles pérdidas, poco que lamentar en materia humana, pero se le ha dado una asistencia premium desde el Estado a esas personas que fueron quizás afectadas por el paso del huracán Fiona, y se le ha afrontado. Todavía hoy hay brigadas de diferentes instituciones allá instaladas dándole servicios de primer orden, porque nosotros estamos en un gobierno, como diría José Francisco Peña Gómez, donde primero es la gente. Aquí se acabó ese concepto de que la importancia lo tienen los ministros. No, aquí se acabó eso. Nosotros tenemos un presidente que donde esté el último dominicano que lo necesite, ahí estará. Y eso se demuestra tanto por lo que se ve y por lo que se siente, porque solamente estoy citando dos ejemplos de San Rafael del Yuma, pero tú te vas a la provincia hermana Mirabal, específicamente a su municipio de cabecera de Nagua, y tú todavía te encontrarás personas allá. Pero tú te vas a Santa Bárbara de Samaná y también te encontrarás personas que están trabajando, instituciones públicas que están comprometidas con resolver eso. Y las cifras oficiales te dicen que se han reparado total y parcialmente más de 10.000 viviendas, con datos estadísticos comprobables, medibles y cuantificables. Y eso yo entiendo que es un punto positivo para esas personas que se vieron en una situación incómoda. Y verdaderamente corrijo, María Trinidad Sánchez, específicamente su municipio de cabecera Nagua, la confundí con la provincia de Sánchez Ramírez, que es Cotuí. Me someto quizá a la fe de rata y corrijo eso. Pero te das cuenta que esa gran parte también es una situación que quizás no se mencione tanto. Provincias como El Ceibo, que también se le dio asistencia, provincias como Atomayor, y esas provincias que también tuvieron algún tipo de incidencia por el fenómeno atmosférico. ¿Y de la entrega de las 100 ecoviviendas en Asua? Mira, ¿seguirá ese plan? Mira, eso fue una idea muy innovadora en el tema de materias de reciclaje de productos sólidos, y directamente de Propep, quien lo encabeza, Nene Cabrera, tuvo una visión interesante. Realmente eso hay que felicitarlo y aplaudirlo, porque debería ser un programa que debiese replicarse no solamente en la localidad de Asua donde se hizo, sino en el resto del país, porque son soluciones ecosustentables y que generan situaciones positivas a quienes se ven favorecidos por la misma,
Y entiendo que sí es una, eso hay que aplaudirlo. Yo me sorprendí porque sinceramente desconocía del proyecto hasta que indagué y comprendí que se están tomando acciones innovadoras a situaciones que históricamente han sido problemáticas y que se están dando soluciones. Claro, la oposición siempre busca hacer un marco comparativo absurdo en cierto punto, porque quieren hacer una comparativa de 16 años ininterrumpido contra 2 en un marco de exigencia donde estamos atravesando la peor crisis ética sanitaria que vivió la humanidad en los últimos 100 años, y luego la recesión económica que generó el conflicto Rusia y Ucrania. Y el conflicto de Haití con República Dominicana, ¿qué acciones tú crees que debe tomar la comunidad internacional frente a este aspecto? ¿Y cuál es la actitud que debe tomar el gobierno ahora mismo? Mira, esa pregunta está muy interesante. Sí, Sí, pero vamos a dejarla para la pausa Sí, y sí. cuando volvamos esperamos tu respuesta, Ronnie. Volvemos en breve. Regresando con nuestra entrevista con Ronnie Lebrón, quien es un analista político muy importante. Ronnie, nos quedamos en el segmento pasado con la pregunta de la situación con Haití, República Dominicana, de cómo la comunidad internacional debe de afrontar esta situación y cómo el gobierno dominicano y nosotros los dominicanos debemos de afrontarla también. Mira, Gabriel, esa pregunta me interesa mucho y creo que hay que hacerle énfasis a propósito de que no existen respuestas sencillas para temas complejos. El tema de Haití es una necesidad, una situación de carácter de seguridad nacional, a propósito de que vivimos en una isla indivisible, con un país que ha perdido la brújula del desarrollo, donde no tienen un proyecto país que los encarrile a la senda del progreso y de un proyecto común a un destino común de nación. Nosotros somos una isla que en el último censo, en 2010, tenía un país como República Dominicana, que en el último censo, en el año 2010, según la Oficina Nacional de Estadística, decía que teníamos 10 millones de habitantes. El pueblo haitiano son más. Me imagino que si nosotros hemos crecido demográficamente y poblacionalmente, debemos andar por los 11 y tantos, haciendo un cálculo general de la isla. Nosotros, en una isla, nosotros comprendemos 48.000 kilómetros cuadrados. En una isla de menos de 100.000 kilómetros, tú tienes 25 millones de personas, donde solamente el 2% de la tierra de Haití es cultivable. Es decir, ellos agotaron sus recursos naturales y sus recursos naturales tanto como hídricos, porque no han sembrado agua por un tema que le afecta mucho sobre el tema de los suelos, la desertificación a propósito de la tala intensiva y la no reforestación. ¿Cuál es el problema? De que no se puede abordar desde una óptica solamente local, porque nosotros no tenemos las herramientas para resolver un conflicto de carácter internacional. Se ha tratado con una especie de quizás de desprecio, de desdén, y se trata con displicencia de un organismo internacional cada vez que se trata el tema haitiano. Pero todas las comisiones de derechos humanos casi siempre quieren velar por la situación de Haití desde una óptica muy liviana, claro, con nosotros, porque busca, Gabriel, y te recomiendo que lo hagas, las estadísticas de otros países donde los hermanos haitianos van, cuál es el trato. Inclusive Chile, que fue un destino común para ellos, los repatria y le pone esta cláusula de no retorno, al igual que otros, en las Bahamas, por ejemplo, y los demás países de las Antillas Menores tienen una situación quizás tan desesperante como el pueblo haitiano.
La comunidad internacional no ha asumido de manera responsable el tema de Haití, pero es porque también los haitianos no tienen una consideración para con su pueblo y asume que el problema interno se le va a resolver de manera externa y se equivocan. Y se equivocan. Por ejemplo, después del fatídico terremoto del 12 de enero del 2010, llegó la MINUSTAH, que lo creó la OEA específicamente para salvaguardar la salud, la integridad del pueblo haitiano. Tuvieron que irse. Y fue quizás, fue, sin ánimo de de decirlo en un sentido peyorativo, un gasto de dinero, de recursos como tal, porque al final no se solucionó. Porque no existe, Gabriel, un compromiso ciudadano. No existe un patriotismo en ellos que lo oriente a querer desarrollar su país. Haití tiene la condición de que fue el primer país negro del mundo en independizarse. 1 de enero del 1804, 40 años antes que nosotros. Hasta el 22 tuvimos bajo, desde el 22 hasta el 44 tuvimos bajo sus dominios y logramos la independencia el 27 de febrero del 1844. ¿Qué es lo que pasa? La autodeterminación de los pueblos, y ahorita te mencionaba eso. Y te voy a hacer un ejemplo histórico. En 1914 asesinan al archiduque Fernando Fernández. Eso da paso, Gavrilo Princip, un serbio, eso da paso a la Primera Guerra Mundial, que termina en el 1918. Alemania tiene que capitular y pagar reparaciones de guerra, que terminó de pagarla en el 2015, 101 años después. En 1939, específicamente el 1 de septiembre del 1939, los alemanes invaden Polonia, da paso a la Segunda Guerra Mundial. Se termina en el 45. Del 45 al 2022 han pasado 70 y pico de años. Te estoy haciendo un paralelismo histórico para llegarte a un punto importante que los televidentes deben de conocer. En el mismo 1945, entonces, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, autoriza que se bombardee Japón, Hiroshima y Nagasaki, esa ciudad específicamente. Y te voy a hacer a resaltar esto, para hacerte una comparativa a modo de paralelismo histórico. Alemania perdió 2 guerras, pagó reparaciones de guerra de las 2. El Tratado de Versalles del 1919 impuso pagar altísimas reparaciones. Pero en el 1929, se da la caída de la bolsa de valores, que es el crack del 29, que generó la Gran Depresión. Cuando nosotros hacemos esta historia, te lo resumo, a que Alemania es el eje económico y financiero de Europa, un país que tuvo 2 guerras, y tuvo que pagar reparación y de todo, desolada y devastada toda Europa, inclusive perdiendo territorio. Es el eje económico de Europa, y Japón es la tercera economía mundial. Dos países que se vieron devastados, porque los países, así como las empresas y la familia, no lo hacen los nombres, sino sus ciudadanos y sus recursos humanos que puedan tener. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque caemos en una victimización. Inclusive comenzando porque nos pusieron de que el pueblo haitiano se le sancionó desde Francia. Yo te puedo poner países que también se vieron en eso y no tienen una situación, siendo el país más pobre de Latinoamérica y estando entre los 10 más pobres del mundo. Nosotros tenemos que percibir a los haitianos, al problema haitiano, como lo que es un problema. Cuando hablo de ello, no hablo de los nacionales haitianos, sino de la situación que ellos tienen en su país, porque que tampoco se ve una salida favorable, salvo que se haga algo que explicaba el presidente norteamericano Bill Clinton, que él decía que Haití solamente lo salva un fideicomiso internacional.
voy a caer en Alemania de nuevo. Cuando se termina la guerra, para alivianar la carga económica, los Estados Unidos pusieron en marcha una conocida estrategia que se conoce como el Plan Marshall, o ahora el Plan de la Recuperación Económica de Europa. Haití tiene que tener un fideicomiso internacional que pueda administrar los destinos de Haití como si fuera un protectorado o como si fuera una institución semejante a Puerto Rico, guardando las abismales distancias en su condición de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Tienen que generar una administración, claro, respetando su soberanía y su cultura, una administración internacional que pueda encarrilarlo a desarrollar una sociedad política y empresarial que pueda hacerse cargo de la situación haitiana. Ronnie, ¿y es necesario la creación de un Ministerio de la Justicia? Mira, yo entiendo que sí. Te lo voy a explicar desde mi óptica. Tú sabes, yo tengo una óptica muy personal de esa situación. No hablo en torno de nadie, sino yo como Ronnie Lebrón. El tema de la justicia, con lo abultado de los temas de corrupción administrativa que se han venido ventilando en los últimos tiempos, te dice que por la complejidad de los casos se necesita una estructura que pueda funcionar de manera más holgada, porque es que hay demasiados casos y demasiadas situaciones que terminan en la mayoría de veces creando situaciones que entorpecen los procesos legales y jurídicos, porque muchas veces por hacerlo tan rápido no instrumentan bien quizás los cargos, o obvian procesos que terminan siendo quizás una piedra de tropiezo para los mismos procesos. El presidente tiene la facultad, y creo que lo está haciendo para desligar el mismo poder político que se ejercía desde gobiernos anteriores dentro del Ministerio Público, y es parte de la misma independencia de la cual tanto se habla, un hecho revolucionario, porque como ente de participación en el marco de la irresponsabilidad histórica, muchos de los que han estado al frente de la administración, desde ahí pueden de una u otra forma manipular la justicia, siendo evidentes casos de lo que hoy se ventilan dentro de tribunales, de que de manera intencionada inclusive se dañaba a personas por meras vinculaciones políticas o quizás afectivas o quizás desafectas a quien estaba en el momento de turno. Resaltar aquel grotesco acontecimiento donde la vida sonríe en el caso de doña Miriam Germán cuando fue postulante al Consejo Nacional de la Magistratura. Un acto de quizás de justicia divina, porque apenas pocos días, y creo que un año, se invertían los papeles y ella no decidió actuar apegado a la ley, apegado quizás a la coherencia histórica, al respeto por las normas. Y yo entiendo que sí, y citar de nuevo, ¿por qué no?, ejemplos, porque a la gente se le hace más fácil comprender cuando se le pone ejemplos. Hay un caso muy conocido internacionalmente que es el caso de Richard Nixon con el escándalo de Watergate, y eso te dice que el respeto a las normas hacen que la democracia como un elemento participativo, como un elemento interesante para los pueblos, tengan esa afinidad, porque esa democracia y el respeto a la norma hizo que un presidente, por algo que en República Dominicana no había sido nada en otros momentos, saliera o dejara la administración quizás con muy buena popularidad. Y eso es un punto favorable para el presidente Abinader, de que eso crea plena confianza jurídica en la sociedad, de que se da cuenta que hay intenciones reales de hacer los cambios, y puedo decir que paulatinamente se notan, porque es tangible, es palpable, inclusive que la oposición
coja eso como, intente coger eso como una norma política te dice que está funcionando. Y verdaderamente nosotros como jóvenes, que quizás estamos llamados a hacer el relevo generacional, tenemos que sentirnos bien con que se creen con que se sienten las bases para crear un clima de plena confianza jurídica, porque yo quisiera que en cualquier momento de mi vida, en caso, quizás, cuando digo yo lo digo como un ejemplo, de que si algo sucediese, me juzgaran o me trabajaran en el marco de lo prudente, de lo legal, de lo coherente, y no en base quizás a prejuicios. El presidente tiene toda la posibilidad del mundo de hacer un proyecto que marcaría un antes y un después de la justicia de la República Dominicana. Y Ron, ¿necesita el país con esta toma de préstamos y la situación económica actual, necesita una reforma fiscal? Porque en el año pasado habíamos mencionado el gobierno que iban a introducir una, pero le dieron para atrás. ¿Y en qué quedó eso? ¿La necesita el país? Gabriel, decía Baltasar Gracián que la prudencia es un arte. El país no es que la necesite, es que el tema de la reforma fiscal genera quizás escorsor a propósito de que la gente sería una carga impositiva en un momento de crisis. Decía Danilo Medina, no yo, Danilo Medina, en un video que se puede ver, que si no se recortaba el tema de los préstamos y esa clase de cosas, la carga, la presión fiscal, el próximo gobierno que llegue no iba a tener nada que hacer por el nivel de endeudamiento que tiene el país. Los gobiernos en el tema de la recaudación y la fiscalización lo hacen vía diferentes impuestos, comenzando por el ITEVIS, que es el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, así como impuestos sobre la renta y otros. ¿Qué pasa? Para tú poder hacerlo a modo de paliativo con el tema COVID, así como la ayuda asistenciales, porque hubo una recesión económica a propósito de la crisis ética sanitaria, se generó un alto nivel de deuda, porque el gobierno, sin un retorno obligatorio de su inversión, estaba dando recursos a modo de ayudas sociales, algo que era una especie de aliciento paliativo ante un momento de una situación tan intensa y tan abrupta como la que se presentó del 2020 a mediados del 2021, a mediados del 2021, y todo ese año y medio negro para la humanidad se vio en eso. Pero esa recesión hizo que se perdieran empleos y que se cerraran otros. Una de las cosas que el presidente intentó hacer, y lo hizo muy bien, inclusive organismos mundiales en 194 países reconocen que República Dominicana, siendo una isla de 48.000 kilómetros cuadrados, con escasez de todo, fue uno de los países que tuvo mejor manejo de la crisis COVID. Eso es gerencia. El tema de la reforma fiscal se ve una disyuntiva, porque se necesita para poder potencializar la economía, pero también generaría en la clase social más desprotegida un nivel de insatisfacción, porque entonces tendría que tributar más y eso generaría una situación incómoda, pero de que se necesita es necesaria. Sí, exactamente. Y Ronnie, ¿qué opinión te merece la situación de nuestro país, que entramos en campaña muy a destiempo, que ni bien se han acabado las elecciones y ya estamos en campaña para las próximas elecciones? ¿Por qué tenemos este hábito y se ven todos los partidos? Porque la campaña política en República Dominicana es un proceso continuo, donde a pesar de que ya se crearon las normas y las leyes y reglas, como la ley de partidos políticos, y agrupaciones políticas, movimientos y agrupaciones, estipula que eso inclusive pudiese ser penalizado. Se da una situación muy particular, y es
que, que no se crea un compromiso social y partidario en torno a eso. Porque cualquier acción que se tome puede verse como un arma política desde el gobierno hacia la oposición. Y en ese acto tan despreciable y tan asiduo que es la victimización en política, donde cada quien se hace sentir como una víctima, casi siempre terminan transgrediendo esa clase de leyes y ya que están establecidas como tal. Y esto es una situación que debería regularse vía la Junta Central Electoral, poniendo sanciones y quizás poniéndole penalidades a las organizaciones políticas que puedan demostrarse que están haciendo cualquier tipo de actividad política a destiempo. Decía yo que he visto a la oposición muy creativa violentando eso y bien sensibles cuando se le llama la atención o cuando el gobierno de una u otra forma proyecta no proselitismo político, sino obra de gestión. De una vez dicen que el gobierno intenta apabullarlo, que el gobierno está en eso, pero eso es una práctica muy antigua, que hay que desenraizarla del sistema tradicional, de esos políticos tan tradicionales que hablan de juventud como una especie de sueño utópico donde algún día será, donde actores que hablan de renovación, si te vas al plano histórico y político, tienen 40 años gravitando. Yo nací, por ejemplo, en la década del 90, a principios de la década del 90. A mediados ya veía a uno que está en la oposición, que aspiraba a presidente, fue presidente en ese periodo de mediados de los 90, sale a principio del milenio. Es decir, yo tengo 3 décadas viéndolo, haciendo campaña política y caer en esa especie de situación tan absurda de un lema que utilizaban donde la fábrica de presidentes, donde además tuvieron 2 como tal, y por la dejadez y la responsabilidad y esos egos desproporcionados, sale una división. Y yo entiendo que el tema de la campaña de tiempo es un mar, porque entra la contaminación sónica y visual. Tú te sientes como hastiado de ese proceso, de ese proceso continuo de campaña y de que los mismos actores siempre saben lo que se mantenga al frente de eso. Muchas gracias, Ronnie, por tu participación en la entrevista de hoy. Y para cerrar la entrevista, quisiéramos oír un mensaje hacia los televidentes de tu parte. Mira, Gabriel, yo les exhorto a todos los jóvenes que se enrolen directamente en la política y que tengan esa vinculación en el marco de lo que creen y de lo que piensan, porque hay una desconexión natural que existe entre los jóvenes y la política, y por eso quizás terminan disgustados, porque no ven en la política una suerte de arquetipo referencial que los motive a entrar. Por eso me siento bien que un muchacho de tu edad y de tus extraordinarias capacidades esté llevando a cabo un programa como este, porque eso da fuerza a la juventud. Eso dice que se puede, que podemos desarrollar un país con un pensamiento crítico más elevado, donde los jóvenes se empoderen, y que no sea esto como lo que siempre ha sido, esa definición de juventud, que es un regalo que te prometen pero que nunca te dan, de que los jóvenes son el relevo. Aquí hay que arrebatar el futuro, porque el futuro es nuestro, y creo que sin duda alguna, si luchamos juntos, podemos tener el país que anhelamos. Muchas gracias, Ronnie. Hasta aquí la entrevista de hoy. Nos vemos el próximo domingo en A Contraluz.